Cuando el río sueña, tinta lleva. Cuando el río sueña, tinta lleva. Hola, ¿cómo te va hoy? Ojalá que al escuchar este episodio tengas salud y buen ánimo. Que le des la importancia que se merece a tu descanso y a tu sueño, porque es un bálsamo para tener buena memoria, desahogar angustias y preocupaciones, transitar duelos y disfrutar de experiencias únicas. Soy María Mendoza, diseñadora, escritora y tallerista, y les doy la bienvenida a Este Río que Sueña, un podcast onírico y literario para darle tregua a la vigilia y soñar despiertos durante un ratito. Deseo que mi voz te acompañe y te lleve de paseo hacia tus recuerdos, sueños e interpretaciones. Después de que Freud desestimara las teorías de Carl Jung, se ha criticado y ridiculizado darle importancia al contenido místico o profético de los sueños, porque hasta ahora no se ha hallado una máquina o un método científico que pueda estandarizar el análisis de lo que soñamos. Hay personas que ni siquiera hacen el mínimo esfuerzo por recordar lo que sueñan, como si la vigilia fuera lo único que cuenta, y los sueños, historias sin sentido de las que solo nos tenemos que preocupar cuando se convierten en pesadilla y se vuelven una molestia muy incómoda. Muchas culturas de todo el mundo han tenido sueños premonitorios y revelaciones. Historias que se han contado de generación en generación, donde se descifran los avisos, augurios y advertencias que son algo más que corazonadas oníricas. La intuición y la espiritualidad tienen una conexión especial con los ancestros y los dioses. Por eso se dice que al soñar se abre una puerta a otros planos, a una percepción y vivencia de representaciones simbólicas para quien esté dispuesto a verlas y reconocerlas, pero sobre todo, a recordarlas. En la serie del 2016 de OA, protagonizada por Brit Marling, Jason Isaacs y Elmore Cohen, aparece una fábrica de sueños, es decir, un sitio en el que se lleva a cabo una investigación con una muestra especial de personas seleccionadas, a quienes se les paga por dormir en un laboratorio y contar sus sueños cada mañana. La investigación está buscando coincidencias o patrones repetitivos en las temáticas de los sueños de las personas. El argumento de la serie tiene la estructura y rareza de pesadillas y sueños entrelazados que episodio tras episodio van tejiendo una historia de fantasía, suspenso, aventura, amistad, amor y la esperanza de que es posible escapar o despertar de lo que nos atormenta, que todo terminará en algún momento, o bien los acontecimientos y símbolos aparentemente sin sentido son llevados por la corriente de un mismo río que tarde o temprano tendrá que desembocar en un mar u otro. Creo que esta serie no fue valorada ni se entendió, y tal vez habría sido un éxito si se hubiera presentado como un proyecto animado, porque la audiencia que disfruta de la fantasía, lo paranormal, las historias con portales y otras dimensiones es mucho más abierta o está más acostumbrada a las historias fantásticas y creativas. Si la mayoría de las personas estuviera acostumbrada a recordar y a hablar sobre sus sueños, tal vez sería posible encontrar mensajes, avisos o advertencias en común, como lo propone la serie de OA. Los Senoi, una tribu del grupo Orang de Malasia, le da una importancia social a los sueños. Gracias al antropólogo Herbert Nunn, quien estudió durante años a esta tribu,
sabemos que cuenta con una especie de líderes sabios con cualidades de psicólogos llamados Halak. Esta cultura es democrática y pacífica. Hace cientos de años que no se presenta una enfermedad mental ni un crimen entre los Zenoi. El respeto y los acuerdos mutuos permiten a la gente vivir en paz. Los sueños son parte esencial de su cultura. Todos los días durante el desayuno, los miembros de cada familia se cuentan sus sueños y hablan sobre sus posibles interpretaciones. Más tarde, los adolescentes y adultos se reúnen en un consenso general para hablar sobre los sueños de todos. Si alguien tuvo una pesadilla o un sueño violento, se analiza y se le ayuda a esa persona a desahogar las emociones y representaciones oníricas que tuvo. Aprender desde que eres niño, que siempre serás escuchado, contenido y aconsejado, tal vez tenga mucho que ver con que se desarrollen la confianza, seguridad y buenas relaciones sociales entre los integrantes de esta tribu. Cuando un niño sueña que cae o está atrapado, se le alienta a que si se repite el sueño, explore, descubra y pierda el miedo a lo desconocido. Los Halaks están convencidos de que todo lo que hagas en sueños tiene un propósito, lo comprendas o no. Si tienes un sueño en el que vas cayendo y esto te asusta, debes recordar que te estás dirigiendo a la fuente de poder que provocó tu caída y que los espíritus siempre nos están guiando. Los Zenoi recomiendan que al soñar, la persona debe seguir adelante en el sueño, atacar, defenderse de los peligros e invocar la ayuda de amigos y familiares en caso de recordarlo. Si se tiene el valor de derrotar a un personaje onírico agresivo y hostil, este ser se convertirá en tu aliado o en tu sirviente. Es decir, se pueden domesticar las situaciones desagradables causadas por personajes que se disfrazan de amigos o familiares mientras soñamos. Si uno sueña que agrede a una persona o que ésta tiene un accidente, es necesario procurarla en la vigilia, porque es una clara señal de que la relación se está descuidando y es necesario compartir más tiempo. Incluso se recomienda darle un regalo en la vigilia a la persona que fue agredida oníricamente para compensar la emoción incómoda y mejorar el vínculo. Hay espíritus de objetos, árboles y otros elementos naturales que aparecen en sueños y regalan canciones, pasos para bailar, versos y poemas completos, consejos e información útil para todos los habitantes de la aldea, algo que también le sucede a los grupos indígenas huicholes, tenec, totonacas y tzotziles en México. Quizá el secreto para descubrir arte y descifrar los mensajes que aparecen en los sueños sea hacer a un lado los prejuicios y poner atención a lo que soñamos. El petate es una historia contada por Víctor Rosas de Xaltocán para el libro ilustrado Los que suben, ¿ya no bajan? Relatos de tradición oral de Xochimilco, publicación del INPI y el Gobierno de México en el 2020. Tuve un sueño en el que vi a mis dos abuelitos, Guillermo y María Eugenia. En el sueño iba a amanecer. Eran como las 6 de la mañana porque estaba todavía oscuro, y yo me veía acostado. Entonces me levanté de la cama y me asomé a la ventana del jardín, porque vi la luz de la cocina encendida. Pero después la apagaron. Me asomé al barandal de la escalera y vi que ellos dos empezaban a subir. En ese momento me regresé al cuarto, a acomodar la cama para que pudieran entrar y vieran que no estaba nada desordenado. De hecho, desde que fallecieron ellos dos, me cambié a su cuarto. Después de acomodar las cosas, volví a salir y ellos ya estaban sentados en los sofás ubicados en la puerta de su habitación y el barandal. Mi abuelito estaba pegado a la puerta y mi abuelita pegada al barandal. En esa ocasión,
Con la única que platiqué fue con mi abuelita. Recuerdo que yo le dije que pasaran a su cuarto para que descansaran, y mi abuelita dijo: «No, en la sala estamos bien, quédate tú en la cama porque está más cómoda. Nosotros nos vamos a quedar en aquel petate». En ese momento señaló debajo de la mesita de centro de la sala, donde había un petate enrollado. «Pásanoslo, nosotros nos vamos a quedar ahí, porque es más cómodo para nosotros y nos hace mejor». «No, ¿cómo va a ser que ustedes se queden en el piso?», les respondí. «Mejor ustedes acuéstense en la cama y yo me quedo en el petate. Total, yo sí aguanto el piso». «No, mi hijo, tú no te tienes que acostar en el petate. Tú quédate en la cama, quédate y descansa». En ese momento desperté y ya no pude conciliar el sueño. Fue por esto que en ese año les compré un petate, porque me lo pidieron. Se los puse debajo de la mesa donde ponemos la ofrenda de Día de Muertos para que ellos descansen. ¿Quién lo soñó? Es un relato del libro ilustrado Historias, Sueños y Señales de la autora franco-mexicana Lirio Garduño Buono. Lo malo de los sueños es que sus propietarios se confunden. Cuando el sueño no tiene una etiqueta con el nombre del dueño, se mezclan con otros y ya no se sabe quién lo soñó. En realidad a mí no me importa que mis sueños se vayan con otras personas y ocupen espacio en sus noches. Estas extrañas historias deberían considerarse patrimonio de la humanidad entera. Así podríamos ir por la calle intercambiando sueños y nos encontraríamos con que muchos de ellos se parecen y nos hermanan. Los sueños, como los edificios bailarines, como las muñecas pobladoras del taller, como el bosque de Racine de Montville, no son solo míos. Deberían pertenecer a todos, por eso los lanzo al mundo, esperando que los hayan disfrutado. El próximo testimonio pertenece al libro Estoy bien, del escritor español J.J. Benítez. Conocí a Juanjo Infante y a Luisa, su esposa, un 15 de febrero. No podía ser de otra forma. Hablamos mucho. Me contaron algunas experiencias que no tienen explicación a la luz de la razón. Pero como dije, ¿qué importa la lógica si la experiencia es real? Empezaré por uno de los sueños de mi tocayo. Sucedió una noche entre enero y marzo del 2002. La conversación fue dolorosa, pero Infante y Luisa resistieron. En esos momentos, prosiguió Juanjo, cuando se produjo el sueño, nuestra hija Alba tenía 4 años. El caso es que llevaba tiempo pidiendo un hermanito. Pero Luisa no se quedó embarazada hasta mayo del 2002. Las fechas eran importantes, y Juanjo solicitó que me fijara en ellas, y así lo hice. El sueño tuvo lugar entre enero y marzo del 2002, repetí. Y Luisa quedó embarazada en mayo de ese mismo año. El matrimonio asintió. Pues bien, continuó Juanjo, vayamos con el sueño propiamente dicho. Yo me hallaba sentado en un banco metálico de color verde. Sé que era una estación, o más exactamente un apeadero. ¿En qué lugar? Lo ignoro. El banco era parecido a los que había visto en el barrio en el que crecí. Era de día. Lucía el sol. Podía ser mediodía. Recuerdo que me embargaba un sentimiento muy intenso. Una mezcla de nostalgia, dolor, resignación. ¿Por qué? En el sueño yo sabía que nuestra hija Alba estaba muerta. Pero en esos momentos la niña vivía. Dejé que continuara. Yo tenía un bebé entre mis brazos. Se hallaba dentro de un saquito de punto blanco. Era el mismo con el que había cubierto a Alba cuando era bebé. Reconocí la prenda. No sé cómo explicarlo. En el sueño sentía que quería mucho a aquel niño. Era mío. Bueno, mejor dicho, nuestro. Olvidé decir que Luisa, mi mujer, también estaba en el sueño. Juanjo Infante regresó a los detalles. El apeadero no era muy grande. Podía medir 30 o 40 metros de largo, por unos 5 o 6 de ancho. Disponía de un pequeño porche que proyectaba sombra.
justamente sobre nuestras cabezas. La edificación se alzaba a mis espaldas. Era un apeadero típico de los del pueblo de la Sierra de Sevilla, rústico, con percercos en las jambas de las puertas. Infante trabajaba en construcción. Solo veía el borde del andén, sin llegar a divisar los raíles. Tampoco vi a ningún tren. Enfrente se alzaba un grupo de árboles altos y azotados por el viento. Infante hizo una pausa y comentó casi para sí: no entiendo por qué recuerdo los detalles, y sin embargo, la cara del niño está en blanco. No consigo recordar los rasgos. ¿Nada? Absolutamente nada. Y entonces dije algo absurdo. Hay que ver cuánto se parece el niño a su hermana, ¿verdad? Ahí terminó el sueño. Veamos si lo he entendido. En el sueño, Alba ya estaba muerta. Así es, pero ella falleció realmente varios meses después, el 15 de febrero del 2003, de una forma repentina e inesperada. En cuanto al bebé que sostenías en brazos... En el momento del sueño ni siquiera había sido concebido. Luisa, como te dije, quedó embarazada en mayo del 2002. ¿Y cuándo nació el bebé? Alejandro vino al mundo el 13 de diciembre de ese año. Alba nos lo había pedido, y nosotros lo buscamos durante 3 años. En esos momentos, de enero a marzo del 2002, ¿tenías alguna sospecha sobre la enfermedad de Alba? Ninguna. La sepsis estreptocócica que se la llevó se presentó a primeros de febrero del 2003. Mi hija duró 10 días. En suma, en las horas previas a la noche del sueño no hubo ningún hecho, circunstancia, película o noticia que hubiera podido afectar mi subconsciente en el sentido de barruntar su pérdida. El elemento principal de la ensoñación fue el bebé que yo sostenía en los brazos. ¿Qué opinas del sueño? Fue una doble premonición. Recordar los sueños puede ser útil para despedirte de una persona fallecida o de una amistad que te bloqueó de un día para otro, para hacer catarsis o ser el héroe de una aventura. Entre más horas duermas sin utilizar medicamentos ni bebidas alcohólicas, mayor facilidad tendrás para recordar lo que soñaste. Está comprobado que los fármacos y otras drogas afectan al proceso REM, por lo que dificultan tener sueños profundos y de calidad. Contarle a alguien tus sueños cada mañana, grabarlos en audio o iniciar un diario de sueños te ayudará a conocerte más. Y al escuchar o leerlos, podrías encontrar sorpresas, respuestas, soluciones a un asunto al que lleves dándole vueltas o incluso inspiración para crear un poema, una ilustración, una receta o un bordado. Tomar un taller de escritura creativa puede ayudarte a mejorar tu redacción y a que te expreses con mayor claridad y soltura. Contáctame para obtener más información sobre mis talleres. Muchas gracias por haber escuchado Cuando el río sueña, tinta lleva. Si deseas apoyar a este proyecto, puedes invitarme a un café simbólico dando una aportación voluntaria, comprar mis libros en formato digital o hacer un pedido en mi página de Just, donde encontrarás aromaterapia para descansar mejor, prevenir el insomnio y muchos productos con extractos naturales para cuidarte y consentirte de día y de noche. Si te gustó este episodio, por favor recomiéndalo, compártelo con tus amigos, deja un comentario y suscríbete. Si quieres contarme alguno de tus sueños o pesadillas, mándalos a podcastelrioquesú@gmail.com y si son seleccionados podrían aparecer en alguno de los próximos episodios. ¡Hasta pronto!